Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Qué bueno que nos estén acompañando en este día para seguir estudiando las Escrituras. Si son tan amables de acompañarme al libro de los Hechos, capítulo número 1. Hechos, capítulo número 1. Y vamos a leer a partir del verso 1 al versículo número 8. Empieza diciéndonos Lucas, el escritor de este libro: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos, hermanos, pidamos a Dios nos ayude en este día. Padre, estamos delante de ti, rogando de tu presencia, rogando que tu Espíritu venga a hablarnos, venga a enseñarnos, Señor, venga a abrir nuestro entendimiento para que esta palabra que tú quieres hoy darnos afecte nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, quien murió y resucitó y está a la diestra hoy, intercediendo por cada uno de aquellos que ha comprado con su sangre. Amén. Amén. Nuestro tema de este día se llama el Espíritu Santo. Creo que surge la necesidad de que si usted y yo hemos de ser llenos del Espíritu Santo, si usted y yo hemos de vivir en la plenitud del Espíritu Santo, creo que es necesario que entendamos primero quién es el Espíritu Santo. Y esto creo que va a ocupar, no sé si 2 o 3 semanas, donde estaremos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Repito, si usted y yo hemos de ser llenos, si usted y yo hemos de ser investidos del Espíritu, si hemos de vivir la plenitud en el Espíritu Santo, creo que necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. La semana anterior fue de gran bendición para mi vida, porque creo que algo que nuestro hermano recalcaba era: no vamos a poder vivir la vida cristiana sin la intervención,
sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted ha de querer vivir en una vida en Cristo, tiene que entender primero, necesita que Dios venga a su vida. Necesita que Él more en su corazón, en su alma, en su vida viva, el Espíritu de Dios. Entonces, algo que llamaba mucho mi atención es, decía el hermano, ok, ¿estás consciente de que Él vive contigo o deseas que Él viva contigo, que Él esté a tu lado? ¿Lo deseas día a día? ¿Lo anhelas? ¿Estamos conscientes de que Él está en medio de nosotros en esta mañana, en esta tarde ya? ¿Estamos conscientes de que Él es el que quiere santificar nuestros corazones cada día, de que Él quiere regenerar nuestras vidas, de que Él quiere traer convicción de pecado, de que Él quiere traer salvación en otros? A veces no estamos conscientes de quién es Él. Desconocemos su persona, desconocemos quién es Dios, en este caso la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y por eso es que como que a veces vivimos un poco ajenos a Él, inconscientes de quién es Él, de lo que Él hace, de sus obras. Por lo menos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece 88 veces. Tan solo en el libro de los Hechos aparece, si mal no recuerdo, 27 veces. Imagínate cuántas veces se menciona a esta persona. Y ya desde el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos que Él está ahí. Vemos que está en la obra de la creación. Vemos que está presente y nosotros como que le ignoramos o no nos damos cuenta de su obra, de lo que Él hace. Necesitamos, tú y yo, te decía, la presencia, la persona de Dios en nosotros, día a día. Y bueno, ha sido un tema del que ya hemos hablado un poco, pero yo decía, en estas 2 o 3 semanas, nos va a ocupar este tiempo para hablar acerca de Él, para que usted y yo, conozcamos quién es Él, entendamos quién es Él, de que aún Él nos haga ver la grande necesidad que tenemos de Él, que Él nos abra los ojos del entendimiento, como dice Efesios, para darnos cuenta, hermanos, que le necesitamos tanto. Así como el aire que respiramos, es de vital necesidad en nuestro ser, Entonces, vamos a estar, decía yo, hablando acerca de el Espíritu Santo. Cuando Él viene, no viene a hablar de sí mismo. El Espíritu Santo, quiero decirte, viene a hablar de Cristo, viene a dar gloria a Cristo. Continuamente se habla acerca del Espíritu en las Escrituras, en la Biblia. Continuamente aparece, te decía yo, la persona de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, podemos decir primeramente que el Espíritu Santo, podemos decir, número 1, es Dios. El Espíritu Santo es Dios, y aunque a lo mejor tú me digas, ya lo sé, algunos ignoran esto que te digo. Número 1, hemos de entender que el Espíritu Santo es Dios. Hablando de su deidad, Él es Dios. ¿Sí? Es Dios mismo, y decía yo, es la tercera persona de la Trinidad, y lo vemos en el libro de Mateo, capítulo número 28, cuando nuestro Señor Jesucristo da la gran encomienda a los discípulos, hermanos. Dice
capítulo 28 del Evangelio de Mateo, verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo les da la gran encomienda a los apóstoles y a la iglesia, les dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, es igual al Padre, es igual que el Hijo, Jesucristo, son iguales, podemos decir, en la deidad. Son tres personas, es un solo Dios en tres diferentes personas. A veces es un poco difícil poder entender esto que hablamos. Son tres personas, es un solo Dios en tres diferentes personas. Cada una de estas personas tiene un trabajo, un ministerio diferente, tiene un objetivo muy particular cada uno de ellos. Tienen una misión, por así decir, que cumplir cada una de estas tres personas. ¿Sí? Cada uno. Entonces el Espíritu Santo, estamos diciendo que es Dios mismo. Y lo podemos ver ya desde el libro de Génesis, te decía yo. Vemos su obra, vemos su poder, vemos creando, vemos cuando nos dice el libro de Génesis: y en el principio, te leo textualmente como dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía, Dios mismo, estamos hablando del Espíritu Santo, se movía sobre la faz del abismo, y dice, estaba desordenada, y lo que estaba haciendo era venir a poner en orden. Es lo que Él siempre de hecho ha hecho, es lo que siempre Él hace. Cuando ve un matrimonio desordenado, lo viene a ordenar. Cuando ve a un chico, un joven desordenado, en desobediencia, en rebeldía, Él viene a poner orden. Cuando ve a un padre, a una madre que no está cumpliendo su objetivo, viene a poner orden. Lo vemos poniendo orden. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces estamos hablando que es la tercera persona de la Trinidad, te decía yo. Él tiene el poder para crear. Él es Dios creador. Estamos viéndolo ya aquí, en este versículo número 2. Es un Dios creador, entonces es un Dios con poder, todopoderoso, hablando de su deidad, hermanos. Es una persona divina, podemos decir entonces, como subrayando, es Dios, es igual que el Padre, es igual que el Hijo, es eterno, posee atributos, podemos también decir, como segundo punto, hablando de su deidad, tiene los mismos atributos, ¿sí? Tiene los mismos atributos que el Padre, tiene los mismos atributos que el Hijo. Hace no sé cuánto tiempo, hermanos, que si alguien se acuerda, que estuvimos hablando de los atributos de Dios. ¿Qué tiempo tiene? No sé si 2 años. Fue creo un poco antes de iniciar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Estuvimos hablando de los atributos de Dios. ¿Sí se acuerdan ustedes?
hablábamos de la deidad de Él. Estábamos hablando de esas cualidades que Él tiene. Y decíamos que el Padre, que el Hijo son omnipotentes, son omnipresentes, son eternos. Y podemos verlo nosotros solo como a manera de doctrina. Podemos ver un texto en el libro de Lucas, capítulo número 1. El Evangelio de Lucas, podemos decir que Él es omnipotente. Capítulo 1 de Lucas, versículo número 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vemos que Él es omnipotente en este texto. Decíamos, tiene los mismos atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Para decir que el Espíritu es Dios, tenemos que tener un respaldo escritural, bíblico, y ahí están los textos. Uno de los, tal vez varios textos que hay en la Escritura. No podemos decir que el Espíritu es una fuerza activa, como lo enseñan algunos amigos por allá, que solo de vez en cuando actúa cuando tú tal vez lo activas. Él no depende de ti para poder actuar. Él actúa porque es omnipotente, porque Él es poderoso. Ok, es omnipotente, tiene omnisciencia, y podemos verlo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Y si quieres anotar también Lucas capítulo 2, verso 25 al 32, pero te leo Corintios. Dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjate cómo dice el texto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces no es una fuerza activa. La fuerza activa no conoce lo profundo de Dios. No es algo que tú activas con algo como la electricidad. No es ese poder al que se está refiriendo la Escritura. Es una persona que tiene, te decía yo, los mismos atributos que el Padre y los mismos atributos divinos que el Hijo. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, capítulo 10, principalmente cuando dice, el Padre y yo uno somos? ¿Recuerdan ustedes cuando tuvimos ese estudio? La Escritura dice que agarraron piedras, ¿para qué? Para apedrearle, hermanos, para matarle. La pregunta es, ¿por qué le querían matar? Y les dijo, ¿por cuál de todas las buenas obras que he hecho me queréis apedrear? ¿Cuál fue la respuesta de los judíos, hermanos? Exacto, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No es que no era solo un hombre, sí era un hombre, pero era Dios también. Y lo vemos desde el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, no se estaba haciendo Dios, Él era Dios. Dios hecho carne, habitando entre los hombres. Dios hecho carne, la palabra se hizo carne.
Dios se hizo carne y vino, y dice Juan también, y habitó entre nosotros. Qué interesante es, porque la palabra griega que utiliza es como vino a poner su tienda junto a la nuestra. Vino a poner, así como moraban los hebreos, los israelitas, lo entendían perfectamente, como viniendo a poner su casa, a construir su casa junto a la tuya. Y tienes a Dios de vecino, lo tienes bien cerquita. Decía mi hermano hace rato, ¿verdad? Cuando Dios viene y rasga el velo del templo, y bueno, hoy tenemos libre acceso, dice el libro de Hebreos, a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. Hoy no tenemos que ir hasta Israel, no tenemos que ir a Jerusalén para adorar. Hoy podemos decir, ¿quién es el hombre? Como decía David en el Salmo 8, para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre aún, para que le visites. Nos visita, hermanos. Entonces estamos hablando que Él es omnipotente, que tiene omnisciencia, omnipresencia también. El libro de los Salmos, el Salmo 139, verso número 9 al 14, capítulo 9, verso 14, te leo, dice, 7, verso 10. Te leo, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Te decía que la palabra espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, aparece por lo menos 88 veces en el Antiguo Testamento. Y dice aquí, hablando de la omnipresencia de Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es decir, está en todas partes. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subieran los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No sé si creamos que Él que tiene omnipresencia, que Él está hoy aquí con nosotros. Y está con aquellos hermanos que están en su casa hoy. También está allá. ¿Y cómo puede ser eso? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, hermanos. Él es eterno. Él es eterno. Podemos entonces decirle a aquellas personas que dicen que Cristo fue un ser creado, que el Espíritu es un ser creado, que es mentira. Él ya ha existido, Él siempre ha estado en la creación, en este mundo, en el cielo, etcétera. Él siempre ha existido, coexistido con el Padre, con el Hijo. Él siempre ha sido. Así como cuando Cristo le dijo a los judíos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, si no me equivoco, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquellos que oían se enojaban y rechinaban los dientes, porque ¿cómo tú que eres joven y Abraham vivió hace muchos años y dices que tú fuiste antes que él? Sí. Hermanos, antes de la creación de este mundo, de que se fundara este mundo, el Espíritu ya estaba, ya existía. Podemos entonces resumir, no tiene origen y no tiene final. Él es eterno. El libro de Hebreos capítulo 9 verso 14,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, si quieres subrayarle, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu eterno, Él tiene eternidad, y como Él es eterno, quiero decirte que dice el libro de Eclesiastés, ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que él lo sepa. Ha puesto Dios, ha puesto el Espíritu mismo, eternidad, en nuestros corazones, sin que nosotros a veces lo entendamos. Ya está dentro del chip que tenemos. Vivimos como si fuéramos eternos, de hecho, muchas veces. Y aunque esta pandemia nos ha hecho ver lo finito que somos, de que somos como la hierba del campo, ¿verdad? Que crece, que nace, crece, da flor y después muere. Nos deja ver nuestra condición, esta pandemia que hemos estado pasando. Por otro lado, muchas de las veces vivimos como si fuéramos a vivir por la eternidad en este mundo. Hacemos planes como si no nos fuésemos a morir. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Entonces, Él podemos decir que posee atributos divinos, hermanos. Él es amor, también podemos decir, ¿sí? Podemos citar Romanos capítulo 15, verso 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Sí? Pero os ruego, vuelvo a leer el versículo número 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y como este versículo hay otros. Él es santo, el Espíritu lleva, lo conocemos como el Espíritu Santo porque Él santifica al creyente también. Él es santo. El libro de Efesios capítulo 4 verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Estamos aprendiendo hoy doctrina, hermanos, usted y yo. Yo estoy aprendiendo doctrina. Estamos, no sé si te han llegado a tocar ahí a la puerta de tu casa, pero se presentan por ahí algunos con un portafolio de repente, se aparecen, ahorita no se han aparecido por la pandemia, pero te dicen que el Espíritu de Dios es una fuerza activa. Y por lo tanto, no puede ser Dios. Y que por lo tanto, no es un ser, no es divino. No tiene los mismos atributos que el Padre. Y no los puede tener y darle como tú quieras. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, decimos, ok, de hecho la palabra Trinidad ni aparece en la Biblia, te dicen, así ya para empezar te dicen eso, para empezar la palabra Trinidad ni aparece en la Biblia, entonces ¿de dónde tú tomas eso? Entonces, ¿qué bíblico eres? ¿Por qué dices que eres bíblico? O sea, ¿de dónde sacas tú eso? Y después andamos, sí, creo que estamos mal, creo que estoy mal.
creo que estoy creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y nuestra fe empieza a moverse. Y no sabemos en quién entonces hemos creído realmente. Digo, podemos tomar estos textos y podemos ver que Él tiene los mismos atributos divinos, cualidades divinas que tiene el Padre y que tiene el Hijo de Dios. Él es santo, entonces decíamos, y aunque es la tercera persona de la Trinidad, hermanos, no quiere decir que sea menos. No quiere decir tampoco que sea más. Cada uno ejerce un trabajo diferente en la obra de Dios. Cada uno. Pero los tres, en los tres podemos ver, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el Padre, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Hay unidad. Hay unidad. No hay, por así decir, celos divinos. Yo soy mejor, yo soy más o yo soy menos. Los tres, sí, los tres son uno. Los tres son uno. Entonces hay unidad en estas tres personas. Cada uno, decía yo, tiene su propio ministerio. El libro de Hebreos, quisiera citarte, capítulo número 10 del libro de Hebreos. Quisiera que leamos el versículo número 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y esa voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Verso número 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Nos atestigua, nos da testimonio el Espíritu Santo, dice aquí, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está hablando de esa venida del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y pondré aún, dice, mi Santo Espíritu, dice Ezequiel, hermanos, en ustedes. Pondré mi Santo Espíritu, borraré sus transgresiones. Cristo vino a cumplir esa obra de redención, de salvación para todo el mundo, y el Espíritu Santo viene a completar. Él ha venido para completar la obra que Cristo ha iniciado. Eso es lo que estábamos hablando, o hemos estado recalcando del libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 1 al verso número 8, que el Espíritu Santo viene a continuar
aquella obra que Cristo ha iniciado. Si tú has sido salvo, ok, el Espíritu viene para santificar, hermanos, la vida del creyente. Tiene un ministerio, tiene un propósito, tiene diferentes acciones el Espíritu de Dios. Podemos decir, número uno, entonces, que el Espíritu viene a realizar la obra de Dios. Podemos ver su poder creador. Leíamos en el libro de Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es un espíritu creador. Tiene poder para crear, para hacer, para transformar, para regenerar, hermanos. Tiene poder para regenerar el Espíritu Santo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando nuestro Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, respondió Jesús, capítulo 3, verso 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te digo, etcétera, verso 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu regenera, el Espíritu santifica, hermanos, transforma, en este caso, regenera al inconverso. ¿Qué más puedo decirte? O sea, de las acciones de las obras que Él hace, bueno, Él resucita. Y dice Romanos capítulo 3, versículo número 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo? El Espíritu. El Espíritu levantó de los muertos. ¿Y quién habló en el libro de los Hechos cuando dice que les dio mandamientos? Capítulo 1, los versículos siguientes. Dice que dio mandamientos por el Espíritu aún. Entonces podemos ver que realiza la obra de Dios el Espíritu Santo, y aún tiene el poder para resucitar, para transformar. Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu, ok, he nacido de nuevo, soy un nuevo creyente, ¿cómo voy a vencer el pecado y a la carne? Por el Espíritu de Dios. Te decía yo que no sé si entiendas que el aire es vital para que tú vivas. No sé si tú lo entiendas. Pero ahora que estuvimos con la tía de mi esposa, pude darme cuenta de algo que es de es vital para poder vivir. Porque apenas si la moví para poder acomodarla en su silla, fueron escasos 10 segundos, estaba conectada al oxígeno, como que la movimos,
y rápidamente pudimos ver que se empezó a agitar. Es de vital importancia el oxígeno que tus pulmones están recibiendo en este momento, sin que tú te forces, sin que tú hagas un gran esfuerzo. Tienes vida por ese oxígeno. Tú no puedes vivir en este mundo una vida cristiana sin la presencia del Espíritu en tu vida. A lo mejor tú y yo se nos hace fácil levantarse en la mañana y decir, ok, voy a hacer mis labores, voy aquí, voy allá, voy a mi negocio, voy a mi trabajo, y no dependas de Dios. Es de vital importancia, de vital necesidad en nosotros su presencia, la persona de Dios en nuestras vidas. No podemos nosotros vencer a la carne si el Espíritu de Dios no está en nuestras vidas, sin la ayuda, sin la intervención, sin la influencia de Dios. Sin la influencia de Dios. Si Dios no está influenciando nuestros corazones, si el Espíritu no está viniendo o no está en nuestros corazones de manera constante, no podremos vivir. Es imposible. No quiero decir es difícil. Oye bien, no quiero decir es difícil vivir una vida cristiana. Es imposible vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu en nosotros. Si te digo es difícil, vamos a decir entonces cuesta un poco hacerlo solo. Más bien te quiero decir, no se puede vivir. Y era lo que también nos comentaba nuestro hermano la semana pasada. Es imposible. Grábate esta palabra. Es imposible vivir la vida cristiana sin Dios en nuestras vidas. Es imposible, no se puede. No es que yo lo estoy intentando. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede vivir una vida cristiana sin Él, sin su presencia, sin su ayuda. No se puede de ninguna manera, hermanos. Entonces Él transforma nuestras vidas. ¿Quién crees que está encargado de que la persona se dé cuenta de su necesidad de Dios? Para que tú y yo nos demos cuenta que necesitamos a Dios, también necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Es decir, como dijo Juan, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú no podrás ver tu condición pecadora si el Espíritu no viene y te enseña, te revela. De hecho, cuando estamos sin Dios, cuando caminamos sin Dios, todos nos sentimos buenos. Y hay quien puede decir, ningún mal le hago a nadie. ¿Por qué voy a buscar a Dios? ¿O por qué yo voy a hacer esto o aquello? Si no le hago mal a nadie. O sea, relativamente es una persona buena. Es una persona buena. Y entonces la persona se justifica y dice, si yo no le he hecho mal a nadie, si yo no soy tan malo, si yo hago buenas obras, para que tú puedas entender que eres un pecador, que lo único que mereces es el infierno, es el Espíritu de Dios. Cuando no está Dios contigo, aunque te sientas el más bueno de este mundo, aunque tú creas que eres el consentido de Dios, mientras Dios no esté en tu vida, morando en tu corazón, tú estás destituido de su gloria.
Estás destituido de su gloria. Estás lejos de su gloria, de su presencia, de su persona no gozas de esa comunión. Hablar del Espíritu Santo, hermanos, no es una cuestión de religión, hermanos, sino una cuestión de comunión entre el creyente y Dios. Hablar del Espíritu Santo no es una cuestión de religión, sino de esa comunión que goza el creyente con Dios. Si no nos damos cuenta que necesitamos que Él venga y venga y convenzca de pecado, de que venga y te traiga convicción de pecado, de que veas tu necesidad de Dios, nadie puede convencerte de que tú necesitas a Dios y que eres un pecador. Nadie. El hermano más elocuente que haya en este lugar no podrá convencerte de que necesitas a Dios, si no lo hace el Espíritu Santo. Repito, en este mundo todos se sienten buenos. Es que hermano, tú no has visto, pero yo le ayudo al necesitado. Cuando veo necesidad, yo ayudo. Sí, pero eres un pecador porque Dios no está contigo y tú necesitas a Dios. Pero hermano, yo de repente pasa por allí el huérfano y le doy una moneda. Paso por el semáforo y se acercan y yo apoyo, etcétera, comprando esto o aquello. En verdad que el ser humano se justifica y se siente bueno delante de Dios. Pero cuando exactamente se acerca con sincero corazón a Dios, se da cuenta que es el peor de los pecadores. Pablo decía que era el peor de los pecadores, hermanos, que era el primero de los pecadores. Pero hermanos, realmente cuando viene el Espíritu a nuestras vidas a convencernos de que somos pecadores, decimos: Pablo, creo que yo estoy antes que tú, soy peor que tú, yo soy el peor de los pecadores, tú eres mejor que yo era la persona más vil, yo era el más pecador de todos. Es mentira lo que dices, que tú eres el peor de los pecadores o el último, etcétera. En verdad que cuando viene el Espíritu, como te darás cuenta, necesitamos o nos damos cuenta de la obra tan importante que ejerce, que hace el Espíritu de Dios y que lo necesitamos. El Espíritu Santo es el único que nos puede conducir a la salvación. El Espíritu Santo es el único que puede conducirnos a la salvación. No hay hombre que pueda mostrarte que necesitas del perdón, de la gracia. No hay hombre, créeme. De hecho, en el corazón del ser humano hay menosprecio hacia aquellas personas que hablan de parte de Dios. Hay un menosprecio a veces. No se valora la palabra del que nos comparte, nos habla de parte de Dios. Pero cuando viene el Espíritu nos hace ver que necesitamos el perdón, la salvación, la justificación, y que el único que lo puede hacer es el Espíritu de Dios. Quisiera citarte el libro de 1 Corintios capítulo número 6, verso 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él es el que puede traer salvación. Cristo está a la diestra en este momento y el que nos está encargado en este momento es la tercera persona. Hablábamos de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, para llevarnos a Dios y a la salvación. Si usted vive lejos de Dios, si usted ha vivido separado de Dios, déjeme decirle que necesita de la ayuda del Espíritu Santo en su vida
para que usted sea justificado, como dice aquí Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Ay, el tiempo se me está yendo muy rápido, hermanos, seanme pacientes. Ya voy a la mitad, creo, del mensaje. A mí me gustaría, decía el pastor hace un momento, que podamos entender, que podamos comprender que le necesitamos mucho en nuestras vidas. Necesitamos mucho el Espíritu en nuestros corazones. Necesitamos que Él esté habitando en nosotros. Que Él esté habitando en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, a pesar de que muchos atacan esta doctrina, el Espíritu tiene muchas cualidades, tiene muchas propiedades, así por así decir, personales. Él posee inteligencia, conoce nuestras vidas, es omnisciente. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, hablando de los dones. El Espíritu posee inteligencia. Si tiene esas propiedades personales, hermanos, el Espíritu de Dios. Sí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y cuando yo oigo a mis hermanos predicar la palabra, yo me admiro, yo me asombro cómo Dios utiliza a mis hermanos, cómo el Espíritu de Dios utiliza a cada uno de mis hermanos que a veces nos comparten en este lugar, en este púlpito. Y podemos decir, wow, recuerdo una vez leyendo un diario, decía que una vez Albert Einstein había ido a un concierto de alabanza, decía el diario aquel que yo estaba leyendo, y estaba así, estaba los artistas, el artista que estaba cantando alabanzas, él estaba así hasta delante del estrado, y dice que estaba impresionado y admirado de cómo Dios estaba utilizando, cómo estaba cantando aquella persona, y cuando termina de cantar, se abraza a los pies del que estaba cantando y dice él, exclama: ¡qué maravilloso es Dios! ¡Qué grande es Él! ¡Qué impresionante! O sea, no está impresionado por la voz bonita del cantante, sino cómo Dios puede dar sabiduría, inteligencia, cómo puede dar ese don a un ser humano. O sea, puedes ver la grandeza de Dios, puedes ver lo maravilloso de Dios, como nos citaba en el texto, hermanos, de Jueces. Cuán admirable es Él, hermanos. Y ese versículo 8 que citamos hoy del libro de los Hechos, lo podemos ver después. En el capítulo 2 y capítulo 3, la gente decía: ¿no son estos indoctos? ¿No son estos del vulgo? ¿No es no es Pedro el pescador? El que antes hablaba malas palabras, el que antes se emborrachaba, el que antes peleaba. ¿Cómo puede hablarnos esto? Porque había entregado su vida al Señor, hermanos. Y estaba siendo utilizado de tal manera que ¿cuántas personas se convirtieron, hermanos, en su primer predicación? Los estudiosos, ¿dónde están? ¿Cuántos se convirtieron en el primer sermón? Bueno, en el segundo sermón. Hermanos,
cuando tú lees eso, dices, ¿cómo le hizo? Es que no fue él quien hizo eso. Era la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de un discípulo, en la vida de un hombre que había entregado su vida y que de hoy en adelante se dejaba influenciar por él y utilizar por él, y nos maravillamos y decimos, ¡guau! ¿Quién es este hombre? En verdad, hermanos, nos impresionamos, nos maravillamos, porque él posee cualidades, posee, te decía yo, propiedades personales que él hace, que él puede hacer, hermanos, que él tiene. Él posee voluntad del Espíritu de Dios, hermanos. Dice 1 Corintios 12, aquí mismo, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, Él quiere, Él lo hace como Él quiere, Él tiene voluntad. El Espíritu de Dios no es una fuerza activa, entonces. Él tiene voluntad, Él puede hacer lo que quiere. En pocas palabras, Él es soberano. Él decide cómo hacer las cosas, cómo te reparte a ti un don, 2 dones, por ahí 3. Él sabe la necesidad, Él conoce el corazón de sus hijos. Él también sabe qué tan fieles somos. El que no es fiel en lo poco, en lo mucho, tampoco va a ser fiel. Él reparte como Él quiere. Él tiene voluntad. Él posee poder, hermanos. Romanos 15, verso 13 al 19. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No lo había hecho Él, lo había hecho por el poder del Espíritu Santo, está diciéndonos. Porque el Espíritu Santo posee poder. Toda potestad, dijo Él, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. No tengas temor, yo estoy contigo. Él tiene poder. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu en nuestras vidas? Los discípulos lo entendieron y lo vemos ya en la práctica. Decía nuestro pastor, creo que en este versículo número 8 se resume todos los demás capítulos, la obra del Espíritu. Vemos la gran necesidad que tenemos de Dios. Vemos que necesitamos de su ayuda. Vemos que no vamos a poder hacer la obra de Dios solos. Nos damos cuenta que si Él no está con nosotros, en vano dice el Salmo, vela la guardia, en vano trabajan los que edifican la casa. Si Dios no está ahí, no está edificando. Si Dios no está entonces con nosotros, podemos desgastar nuestras fuerzas y nuestra vida misma, haciendo aquí, picando allá, esforzándonos por todas partes. Si no está el Espíritu de Dios en nosotros, no vamos a prosperar en nada, porque lo estaremos haciendo en nuestras fuerzas, porque lo haremos tal vez, como decía Pablo también, algunos lo hacían por contención, por envidia, mas nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. O sea, lo hacemos para su gloria, no para nuestra gloria. O sea, hay un propósito específico, la gloria de Dios.
Los proyectos que de aquí en adelante querramos emprender, hermanos, hemos de entender que si no está y no va Él con nosotros, va a ser en vano todo lo que hagamos. Va a ser como golpear al aire, hermanos. Nos vamos a desgastar en todos los sentidos, van a desfallecer nuestras manos, nuestro espíritu, hemos de hasta caer en incredulidad y diremos, creo que no es la voluntad de Dios, creo que no es Dios el que nos está llevando a hacer esto, si no dependemos de Él. Necesitamos a Dios en la obra, ya que, hermanos, usted y yo somos participantes de su obra, somos sus siervos. Él no es nuestro siervo, nosotros somos sus siervos. Estamos trabajando, queriendo edificar con Él. No es que Él esté edificando para nosotros. Estamos tratando de edificar para Él, levantar para Él, trabajar para Él, hermanos. Si no entendemos esto, si no entendemos quién es Él, si no entendemos lo que Él puede hacer, si no entendemos qué es lo que Él hace, vamos a querer hacer la obra de Dios nosotros. Si no entendemos que Él es el que obra en nosotros, vamos a creer que nosotros somos exactamente la dinamita y no es el Evangelio. Si no entendemos que Él es el que puede hacer, pensaremos entonces que somos nosotros los que podemos hacer. Si Dios utilizó a hombres sencillos, comunes, en el libro de los Hechos, lo puede hacer con nosotros. Lo puede hacer también con nosotros. Lo puede hacer su obra también en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos de su intervención? Vamos a seguir hablando de este tema. Me quedo, te puedo decir que a la mitad del mensaje de hoy, un poquito más. Quisiera que entendieras esto, que Dios, que a través de su Espíritu Santo, hable a tu corazón, hermano y hermana. Necesitamos a Dios, necesitamos su influencia, necesitamos a este Dios creador, que viene y pone orden en lo desordenado. Necesitamos a este Dios, al Espíritu Santo, que obró con aquellos hombres sencillos, un pescador, un recaudador de impuestos, un remendador de redes, un hombre que hacía tiendas por ahí, que tenían aún oficios sencillos, pero Dios utilizó, encontró los canales correctos, los que Él quería, y tú y yo necesitamos ser esos canales correctos para que Él utilice, hermanos. Necesitamos estar, hermanos, necesitados cada momento, conscientes de que necesitamos de su presencia, de que Él nos llene y seréis, Él los bautizará. Dijo, o dice el libro de los Hechos, quisiera terminar citando el libro de los Hechos, capítulo 1. Verso número 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautizar quiere decir cubrir. Quiere decir cubrir. Quiere decir sumergir también.
seréis sumergidos, seréis cubiertos, seréis llenos. Si ahorita te metemos a una alberca así como estás, me pregunto, ¿habrá una parte de ti que salga seco? ¿Habrá parte de tus ropas que salgan secas si te sumergimos unos 15 minutos? Así necesitamos estar, cubiertos, llenos de su Espíritu. Y hay promesa de parte de Cristo cuando dice, si vosotros siendo padres, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Si tú que eres malo como yo y le das buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, dará su Espíritu a aquel que se lo pida? Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarte en tu vida, en tu caminar, en el cristianismo. Quiere ayudarte aún a abandonar el pecado, quiere traerte a convicción de pecado si le dejas obrar, si dejas que Él haga su voluntad en tu vida y tú aprendes a hacer la voluntad de Él. Va a obrar grandemente en tu corazón, en tu vida y en tu familia. Si tú le dejas obrar. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar nuestro mensaje. Padre, déjanos ver cuánto necesitamos de ti para clamar, para buscar, para inquirir. Padre, déjanos ver cuánto necesitamos de tu Espíritu en nuestras vidas, aún para venir a ordenar aquellas cosas que están o que hemos tenido desordenadas, Señor, para hacer esos vasos en tus manos, para hacer esos instrumentos como iglesia en tus manos. Deja ver al pecador la gran necesidad que hay de ti en su vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, que escudriña lo profundo, que lo escudriña todo, le haga ver su grande necesidad y vacío aún que hay en su corazón. Hazle ver al pecador su pobreza, déjale ver su miseria en la que vive, Señor. Y déjale ver a Cristo crucificado. Hazle ver que Él murió para redimirnos, para regenerarnos, para transformarnos, Señor. Santifica nuestros corazones, santifica nuestras vidas, Señor, cada día más y más. Haznos a la imagen de Cristo Jesús. En verdad, Señor, que hoy podemos ver el estándar que estás pidiendo, Señor, y el estándar no es ningún hermano, no es ningún predicador, no es ningún apóstol, es Cristo Jesús. Te anhelemos más y más en nuestro ser, en nuestra alma, Señor, de ti. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ábrenos los ojos del entendimiento, como dice tu palabra, para ver nuestra grande necesidad. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Padre. Que Dios les bendiga, hermanos. Les decía, no sé si ocuparemos 2 domingos más, un domingo más, pero nos encantaría que todos entendamos quién es el Espíritu Santo, hermanos.
para poder desearlo. Que Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos y estamos a sus órdenes si hay alguna necesidad. Estamos para servirles, hermanos.